Y bueno, estamos en el programa Oasis en el Desierto y ha llegado el momento de meditar en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema sencillo y práctico, sobre todo a través de las enseñanzas de nuestro gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo. El tema titulado El Gran Maestro Jesús. Él es nuestro máximo ejemplo. Y para eso vamos a leer el libro del apóstol Santiago, capítulo 3, verso 1, que dice: en el nombre de Cristo Jesús, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Oramos en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre celestial que estás en los cielos, te damos la gloria y la honra, todo el honor es para ti. Toda nuestra alabanza, Señor, es para ti, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, te alabamos igualmente. Te glorificamos, Señor, porque tú estás con nosotros. Muchas gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo que esté escuchando en esta hora y que tu palabra sea de edificación para ellos. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a hablar de este tema, el gran maestro. Nuestro gran maestro se llama Jesucristo. Y vemos que Dios, nuestro Señor, manda a su Hijo Jesucristo a esa tierra. Él vino a enseñarnos la palabra. Él en muchas partes de la Biblia es llamado maestro. Una palabra tan sencilla quizás, pero tan grande para describir aquel hombre tan hermoso que vino a esta tierra a encarnarse, siendo Dios, igualmente al Padre, vino a reencarnar y vino a enseñarnos tantas cosas que tenemos que aprender de su palabra. Él es la palabra encarnada de Dios. Pero aquí vamos a hablar de cómo el Señor, cuando Él enseñaba, fue atacado por diferentes personas, porque no creían lo que Él hablaba. Sabemos que nuestro amado Señor Jesucristo no solamente predicaba, no solamente hablaba, sino que también actuaba. Job 36:22 dice: he aquí Dios es exaltado en su poder. ¿Quién es maestro como Él? ¿Quién le ha señalado su camino y quién le ha dicho has hecho mal? Nadie de nosotros tiene la autoridad mínima siquiera para señalar algún error de Dios o de Jesús o de su Espíritu Santo. Sabemos que el Señor es el maestro por excelencia. Él estuvo aquí en la tierra con ese propósito, enseñándonos el camino hacia el Padre. Y Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es una enseñanza maravillosa. Cualquier teología bíblica se queda con la boca abierta cuando escuchan estas verdades tan profundas y espirituales de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a estudiar ahora cuáles son las características de un maestro. El maestro lo sigue en donde quiera que vaya. Mateo 8:19 dice: y un escriba se le acercó y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Esta es una posición muy delicada por la razón de que al maestro lo siguen. Todo aquel que enseña la Biblia, que es maestro y enseña la palabra de Dios, tiene un gran compromiso cuando no cumple lo que enseña. Nuestro amado Señor Jesucristo lo hizo de una manera perfecta. Sabemos que no somos perfectos de antemano, no nos justificamos, mucho menos, pero el Señor quiere que todo lo que enseñemos lo apliquemos en nuestra vida. El maestro debe tener entrañas de misericordia para relacionarse con los pecadores que necesitan la salud de la enseñanza. Mateo 9:11 dice: y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? El maestro, nuestro Señor Jesucristo, nos puso un máximo ejemplo. Él, como maestro de la palabra, él siendo la palabra en sí misma de Dios, comía con los pecadores. Qué humildad tan grande de nuestro amado Señor Jesucristo. Qué líder tan grande. No se ha levantado ningún líder como Jesucristo de Nazaret. Él fundó el cristianismo hace 2000 años. Y todos aquellos que fundan, no sé, una filosofía, un pensamiento nuevo, preceptos, conceptos nuevos, no pasan ni 100 años y se terminan. Pero el Señor Jesucristo vino a enseñar con el ejemplo. Pero
Muchos lo criticaban al Señor Jesucristo porque decían, ¿cómo es posible que esté con los recaudadores de impuestos? Para la nación de Israel, los recaudadores eran enemigos del pueblo de Israel. Para ellos eran traicioneros porque trabajaban con el pueblo romano. Pero vemos que seguían al maestro. Decían, ¿cómo es posible que esté conviviendo, comiendo con los pecadores? Pero el Señor para eso vino, para hablarles de que Él es la salvación eterna, que Él es la vida eterna para todos aquellos que creen en Jesús. Es la meta de muchas personas que se hacen sus discípulos. La meta de muchas personas debe ser hacerse un discípulo. Tenemos que ser discípulos del Señor. Mateo 10:24 dice, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Es decir, el maestro constituye una meta para muchas personas. Así es que alguien que quiera ser maestro siempre va a ser menos que Jesús de Nazaret. Usted puede ser doctor en teología, maestro en teología, licenciado en teología. Es más, si no ha estudiado en un curso bíblico, puede ser un obrero del Señor, pero siempre va a ser menos que Jesús. Eso debemos de reconocerlo y debemos de humillarnos cada día. Debe ser reconocido como veraz, que enseña con verdad y es imparcial. Mateo 22:16 dice, y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. El Señor Jesús se muestra imparcial. Una persona imparcial es una persona que no tiene favoritos, sino que habla de una forma directa la palabra de Dios y obviamente sin lastimar a otros, pero con el objetivo de hablar la verdad. En Israel se reconocía al magisterio, se reconocía a los maestros de algunos hombres por el respaldo sobrenatural que Dios le concedía para hacer señales. Un maestro de la Biblia, amados hermanos y amigos que nos están escuchando, debe tener señales y milagros. Muchos decimos solamente los evangelistas o los pastores o los profetas o los apóstoles deben tener señales y no es así. El Señor Jesús nos enseñó que como maestro traía también señales. Juan 3:2 dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, está hablando de Nicodemo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo reconoce, aún él siendo maestro de la ley, maestro judío, él reconoció que Jesús no solamente tenía sabiduría, porque él nunca estuvo en una escuela rabínica, sino que la sabiduría que él tenía o que él tiene procedía de Dios. Marcos 1:27 dice, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo, aquel que vino a predicar a esta tierra. Él vino a predicar la palabra de Dios con autoridad, con señales, con prodigios. Él vino clamando y diciendo que Él es el Señor, pero tenían señales y maravillas, y muchos de los de Israel, los judíos, se maravillaban del Maestro Jesús. Es llamado también a entender las cosas espirituales. Juan 3:10 dice, Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Jesús le está diciendo a Nicodemo, eres maestro, sabes quizá la ley, pero no puedes entender lo que yo te digo. El maestro debe tener enseñanza de Dios y no de sí mismo. Juan 7:17 dice, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrás si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El Señor Jesucristo vino y enseñó y dijo, todas las palabras que yo les hablo no son mías, sino del que me envió. Todo lo que yo hablo proviene del Padre, de Dios el Padre. Qué humildad tan grande de nuestro amado Señor Jesucristo, pero qué sabiduría tan perfecta tenía Él para hablarle a los hombres y sobre todo a los pecadores. Es el que pone el ejemplo de humildad y servicio hacia los demás. Jesús lo hizo.
el Maestro lo hizo. Juan 13:14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El Señor enseñó que la humildad a través de obedecer a Dios es importante. Sabemos que el Señor no quiere sacrificios, sino obediencia. Un maestro, así como lo es nuestro Señor Jesucristo, o lo fue aquí en esta tierra, fue constituido por Dios. Primera de Timoteo 2:7 dice, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, dice Pablo, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Ahí está hablando Pablo acerca de ese ministerio tan grande. Sabemos que Pablo fue apóstol, profeta, evangelista, maestro. Imagínense cuántos ministerios tuvo Pablo. Pastor también de una manera temporal, pero también él tuvo los 5 ministerios. El que tuvo los 5 ministerios completamente fue nuestro amado Señor Jesucristo y lo desarrolló de una manera excepcional. El poder de su enseñanza es importante. En la enseñanza, el maestro pueda tener una palabra de aliento para aquellos que lo necesitan. El maestro lo tenía, nuestro amado Señor Jesucristo, y él vino a descubrir, a correr el velo, abrir los ojos de aquellos que estaban en ignorancia, aquellos que estaban en cautividad, aquellos que estaban en pecado. Y el Señor trajo la luz a sus vidas, a sus mentes, y pudieron aceptarle. Las tinieblas huyeron y reconocieron que Jesús no solamente era un maestro más de Israel, sino que provenía de Dios, y él era simple y sencillamente el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Sus palabras son como clavos bien clavados, dice Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de colecciones dadas por un pastor. Es por eso que es importante que la palabra pueda ser bendición, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Así dice la palabra. Podemos leerlo en Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las represiones de la instrucción. También es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 13:14 dice, la enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y eso es lo que vino a hacer nuestro amado Señor Jesucristo. Él vino a hablar y a enseñarnos y a decirnos, sabes, tú tienes que aceptarme en tu corazón, yo soy la vida eterna. Si tú quieres llegar por medio de tu religión a Dios, no va a ser posible. Tienes que creer en mí. El que cree en mí, cree en el que me envió, dice el Señor Jesús. Tantas enseñanzas que dio nuestro amado Señor Jesucristo lo podemos ver en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y podemos enriquecer nuestras mentes y nuestros corazones a través de su hermosa palabra. También podemos estudiar las diferentes parábolas que están escritas allí, parábolas inspiradas obviamente por el Espíritu Santo, pero enseñadas por el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Así es que la vida eterna te está llamando en esta hora. La salvación ha llegado a tu vida. Tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón y tienes que entregarle tu vida a Él. Él puede cambiar el rumbo de tu vida. Él puede sacarte del pozo, del abismo del pecado y puede hacerte libre. Recuerda que tienes que recibirlo en tu corazón, tenerlo, para que puedas decir, tú eres mi gran maestro. Muchas personas están leyendo libros de otros autores, quizás libros seculares, son maestros humanos que, como nosotros, quizás nos podemos confundir o podemos cometer errores, pero cuando leemos la Biblia, cuando vamos al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, nunca vamos a encontrar ningún error, sobre todo en las palabras del Señor Jesús. Él no tiene ningún error, Él es el gran Maestro. Algunas personas que andan diciendo que la Biblia se contradice están en un error, porque el Señor Jesucristo todo lo ha enseñado directamente de una manera sencilla para que nosotros podamos entender el Evangelio. No son cosas tan excéntricas que no podamos entender. El Evangelio es sencillo, es práctico.
Si tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, eres salvo. No lo aceptas, no eres salvo. Así de sencillo. El Señor Jesucristo lo vino a enseñar de muchas formas, pero Él quería que entendiera a su pueblo y que no solamente lo aceptaran como maestro. Recordamos que cuando Él tenía 12 años, ¿dónde estaba Jesús? Lo estaba buscando María y sus hermanos y José. Él estaba ya enseñando en el templo, Él estaba enseñando la palabra de Dios. Les hacía una pregunta a mis hermanos que están con nosotros en el estudio, en el seminario que estamos llevando, en el discipulado. Les decía, ¿quién le enseñó a Jesús la palabra de Dios? Sencillamente nadie, sino que Jesucristo, el Señor, crecía en tamaño físicamente, pero también en sabiduría, y también crecía conforme a la gracia para con Dios, pero también con los hombres. Así es que el Señor no solamente físicamente creció, sino intelectualmente a través de la sabiduría de Dios. ¿Quién instruyó al Señor? ¿Quién le dijo palabra a su espíritu? Nadie le puede dar instrucción, porque Él es Dios. Y Él vino a decir que todo aquel que no crea en Jesús está condenado a un infierno y a un lago de fuego eterno. Todo aquel que recibe a Jesucristo en su corazón entra al cielo por medio de la fe y tiene ese galardón que ha preparado para todos aquellos que han creído, aquellos que son valientes, aquellos que dicen: yo quiero de Dios, yo quiero conocer al Maestro, yo no me conformo con tener esta vida, sino que quiero ser mejor. Hacemos esta oración sencilla. Si quieres aceptar a Jesús, tan solo repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, abro mi corazón, abro mi mente, mi alma, y te pido que tu palabra habite en mí. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te recibo en esta hora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sella mi vida como propiedad tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Oramos por la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, que es hermosa, que es fiel y verdadera, Señor. Esa sabiduría tan grande que has tenido y has plasmado en la Biblia, Señor. Sabemos que tú eres poder de Dios y sabiduría de Dios. Gracias te damos, Jesús, porque a través de tu palabra, Señor, podemos compartir con aquellos que no te conocen quizás ampliamente, pero es a través de tu Espíritu Santo que tú nos revelas tu palabra y nosotros podemos enseñar a aquellos que lo necesitan. Padre, enséñanos cada día de tu palabra. Queremos, Señor, agradarte cada día, aprender cada día de ti, Señor. Aprender que tus promesas son fieles y verdaderas. Y aunque nosotros estemos mal o nos portemos mal quizás, Señor, tú tienes misericordia para con tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos guardes cada día, Señor. Que tu palabra pueda llegar a nuestra mente, Señor, y podamos aprender cada día de ti. Sabemos que tu palabra es infinita. Sabemos de antemano, Señor, que tú has dejado la Biblia para que nosotros aprendamos cada día de ti, Señor. Confiamos pues en ti, Señor, porque eres bueno y maravilloso, porque tu palabra, Señor, siempre nos edifica. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque eres bueno con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús, porque siempre estás dispuesto, Señor, para enseñarnos, para guiarnos hacia toda la verdad. Padre, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. La tormenta volaré, sobre muchas aguas eres rey, firme estaré, sé que eres Dios, firme estaré, sé que eres Dios.
firme estaré, sé que eres Dios. Epístola del apóstol Santiago, presentado por José Luis Gordillo. Gracias por tu atención. Dios te bendiga.